Contra los congresistas José Daniel William Zapata, Marta Lupe Moyano Delgado, Silvia María Montesa Facho y Alejandro Muñante Barrios por el presunto delito de abuso de autoridad. La denuncia constitucional no cumple con los criterios señalados en el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso. Gracias, secretario técnico. El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 377 ha sido aprobado por unanimidad, con 22 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales blindó a la anterior mesa directiva del Congreso de la República ante la propuesta de informe de calificación de denuncia constitucional por presunto delito de abuso de autoridad en contra de los congresistas José William Zapata, Marta Moyano, Alejandro Muñante y la congresista Silvia Facho Montesa. Entonces vamos a escuchar el debate y la votación de cómo fueron blindados los congresistas. Escuchemos. Pasamos ahora a la penúltima propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 377 formulada por el señor Rommel Augusto Roca Laos contra los congresistas José Daniel William Zapata, Marta Lupe Moyano Delgado, Silvia María Montesa Facho y Alejandro Muñante Barrios por el presunto delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Señor secretario técnico, de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Conforme a lo dispuesto, señora presidenta, vamos a proceder a sustentar la propuesta y el informe de calificación que propone la asesoría y el equipo técnico, recaído en la denuncia constitucional 377 a cargo del profesional Rodrigo Espinosa. Señora presidenta, señores congresistas, ha ingresado para calificación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia constitucional 377 que interpone el ciudadano Rommel Augusto Roca Laos contra los señores congresistas José Daniel William Zapata, Marta Lupe Moyano Delgado, Silvia María Montesa Facho y Alejandro Muñante Barrios por el presunto delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Según versa la denuncia constitucional, en abril de 2013, el denunciante inició un proceso de inconstitucionalidad sobre el decreto legislativo 1133, para el cual promovió previamente la reunión de más de 5.000 firmas a nivel nacional. El denunciante refiere que en la sentencia recaída en el expediente 009-2015, proceso de inconstitucionalidad, publicada en abril de 2019, el Tribunal Constitucional dispuso que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, conforme a sus atribuciones, promuevan el aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios, de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos 114 y 120 de la sentencia, en el plazo de 3 años. En ese sentido, el denunciante alega que los congresistas denunciados, en su calidad de miembros de la mesa directiva, habrían excedido el plazo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional para promover, mediante ley, el aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios. Del mismo modo, explica que envió un escrito al entonces presidente del Congreso, congresista José Daniel William Zapata, solicitando el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. La denuncia constitucional no cumple con los criterios señalados en el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso por lo siguiente. En la denuncia constitucional, el denunciante refiere que los congresistas integrantes de la mesa directiva no habrían cumplido con la sentencia del tribunal que dispone que el Congreso, conforme a sus atribuciones, promueve el aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios. Sobre el particular, es necesario mencionar que, de conformidad con el artículo 93, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, por lo que si bien la sentencia del Tribunal Constitucional dispone que el Congreso promueva el aumento progresivo de la pensión mínima, este impulso debe darse, según la propia sentencia del Tribunal, de conformidad con las atribuciones del Congreso, es decir, debe seguirse el procedimiento legislativo correspondiente. En ese sentido, los congresistas denunciados en su calidad de miembros de la mesa directiva no pueden ser considerados como responsables de un supuesto abuso de autoridad por el incumplimiento de la sanción de una ley que modifique la pensión mínima. Ello toda vez que las leyes deben ser promovidas conforme lo establecen los artículos 107 y 108 de la Constitución Política del Estado. Además, es importante precisar que el tipo penal de abuso de autoridad reconoce dos verbos rectores que son cometer y ordenar. De esta manera, los sujetos activos tienen el poder de ejercer la autoridad, pero deberían haber cometido u ordenado algo que los haga incurrir en el tipo penal. Finalmente, es preciso anotar que el nuevo Código Procesal Constitucional regula el proceso de ejecución de sentencia, por lo que la pretensión del denunciante se tendría que realizar ante el órgano que ha emitido la disposición, para que actúe de conformidad con sus atribuciones. Por ello,
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional 377 que interpone el denunciante ciudadano Romel Augusto Roca Laos contra los señores congresistas José Daniel William Zapata, Marta Lupe Moyano Delgado, Silvia María Montesa Facho y Alejandro Muñante Barrios por el delito de abuso de autoridad. Dado que la denuncia no ha cumplido con el criterio de referirse a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos previstos en la legislación penal. Salvo mejor parecer, es todo cuanto tengo que informar, señora presidenta. Gracias, doctor Rodrigo. Gracias, secretario técnico. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, no hay participaciones, ¿no? Sometemos a votación el referido informe de calificación. La palabra, presidenta. Congresista Moyano tiene la palabra. Sí, presidenta. Debe quedar claro que esa sentencia del Tribunal Constitucional tiene errores, porque una mesa directiva, porque ha denunciado a los miembros de la mesa directiva, una mesa directiva no está facultada para promover nada. Y malentiende esta sentencia que el Congreso es como si fuera un todo, como si el Congreso tuviera una sola voluntad. El Congreso tiene varias voluntades, varias bancadas, varias formas de pensar, congresistas que promueven proyectos de ley. No, la mesa directiva no está facultada para promover nada. Eso tiene que quedar clarísimo, sea esta cualquiera. Eso quiero dejar constancia. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Moyano. ¿Alguna otra participación? Bueno, vamos a tomar en cuenta las precisiones formuladas por la congresista Moyano y no habiendo más participaciones, sometemos a votación nominal. Con su anuencia, señora presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 377 que propone declarar improcedente. Los congresistas que estarán a favor dirán sí, los congresistas que estarán en contra dirán no. Congresista Camoren Soriano. Sí. Congresista Camoren Soriano, sí. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán, el sentido de su voto, por favor. Balcázar, sí. Congresista Balcázar Celada, sí. Congresista Montoya Manrique. Sí. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Congresista Castillo Rivas. Congresista Castillo Rivas, el sentido de su voto, por favor. La congresista Yarro Lumbreras ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:52. Asimismo, el congresista Castillo Rivas ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:52. La congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Bazán Calderón, sí. La congresista Juárez Gallegos ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:52. Congresista Lizar Saburu se encuentra de licencia. Congresista Moyano Delgado. Sí. Congresista Moyano Delgado, sí. Congresista Mitala Noca. Sí. Congresista Mitala Noca, sí. Congresista Montalvo Cubas. El congresista Montalvo Cubas ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:53. Congresista Julón Irigoyen. La congresista Julón Irigoyen ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:53. Congresista Raimundo Mercado. Sí. Congresista Raimundo Mercado, sí. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, sí. Congresista Paredes Piqué, sí. Congresista Medina Hermosilla. La congresista Medina Hermosilla ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:54.
Congresista Paredes González. Congresista Paredes González, el sentido de su voto, por favor. Congresista Cueto Servi. Sí. Congresista Cueto Servi, sí. Congresista Palacio Guamán ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:54. Congresista Paredes Castro. La congresista Paredes Castro ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:55. Congresista Alcarraz Agüero. La congresista Alcarraz Agüero ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:55. Congresista Coila Juárez. Coelho Juárez, sí. González, sí. Congresista Coelho Coila, Juárez, sí. congresista Coila Juárez, sí. Congresista Paredes González, sí. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:55. Congresista Medina Minaya. Congresista Medina Minaya ha consignado su voto por el sí a través del chat del Microsoft Teams a las 16:56. Segundo llamado. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Gracias, secretario técnico. El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 377 ha sido aprobado por unanimidad, con 22 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ya escuchamos la votación por parte de los congresistas y por unanimidad, 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de informe de calificación que archivó el proceso o esta denuncia constitucional en contra de la anterior mesa directiva por el presunto delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Muy bien, la congresista que participó fue la congresista Marta Moyano, quien básicamente también se defendió frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aclarando algunos puntos importantes acerca de esta denuncia constitucional en su contra o en contra de la mesa directiva, y donde básicamente ha mencionado que ellos no pueden hacer nada siendo parte de la mesa directiva, justamente en relación a esta denuncia constitucional o a esta propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional en contra de los señores congresistas. Muy bien, déjenme saber en los comentarios si están de acuerdo con esta votación que básicamente favoreció a la anterior mesa directiva. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.